¿Por qué no, antes de empezar, me gustaría tomar un momento nada más, ahí donde está en su lugar? Sé que se ha entregado el lugar, pero antes de empezar me gustaría hacer una oración por cada uno de nosotros, ¿no? Que el Señor nos dé las fuerzas, la sabiduría y el ánimo pronto para animar a más personas. Yo sé que Dios está obrando en el corazón de las personas, de cada uno de nosotros, ¿no? De las personas, de los ministerios, de los servidores, y poder tener el ánimo pronto de poder saber y entender de que servimos a un Dios vivo, ¿verdad? No a un Dios de muertos, sino un Dios vivo, y que Dios nos dé el ánimo y la sabiduría y el entendimiento de que esto que estamos haciendo, estudiando lo que es nuestra declaración de fe, pero yo lo veo más como nuestras convicciones de fe, lo que es nuestra confesión de lo que creemos, pues eso traiga más claridad a nuestra vida, saber que estamos sirviendo a un Dios vivo. Así que ahí donde está en su lugar, antes de empezar y de tomar esta otra clase y de levantar la tarea de todos, ¿se acuerdan que hay una tarea? Entonces, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Le parece, hermanos, que en nuestra oración, que dependamos siempre de Dios? Que toda nuestra dependencia sea de Dios, que hagamos nuestro trabajo aquí en la tierra como Él nos lo manda, sabiendo quién es Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por estos momentos, Señor, antes de comenzar a impartir tu palabra, impartir, Señor, esta clase, Señor, o esta declaración de fe, Señor, nos ponemos en tus manos. Como cantábamos este último canto, Señor, lo que hiciste tú por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. No hay nadie que pueda hacer lo mismo, Señor. Si al caso uno o dos lo pueden hacer por su propia familia, pero no por todo el mundo entero, para que todo aquel que crea en lo que tú hiciste y tenga fe en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Lo que hiciste por mí, Señor, clavado en esa cruz, es impagable, Señor. No lo podemos pagar. Aún con nuestro servicio, aún con nuestras manos, nuestros pies, aún con nuestro intelecto, Señor, no se alcanzaría a pagar, Señor, porque nosotros fuimos salvos, redimidos, comprados a precio de sangre, Señor. Y te damos gracias. Permítenos entender tu voluntad cada día. Permítenos entender y estar abiertos, Señor, nuestros corazones, tanto de los jóvenes, de los niños, de mis hermanos que están aquí presentes. Permítenos entender cuán grande gracia ha sido derramada para con nosotros. No somos merecedores, Señor. No lo somos, pero es por tu infinita gracia, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, fue, Señor, para nosotros esa que nos abrió, Señor, nos quitó la venda, Señor, y año tras año ha sido, Señor, esa lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies, Señor, para ir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento y la sabiduría divina, Señor, que aún no lo hemos alcanzado todo, Señor. No lo hemos alcanzado, y tú quieres y deseas y anhelas que tus hijos no nos perdamos por falta de conocimiento, sino que el conocimiento está ahí, y pidamos sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, y para eso, Señor, está tu palabra. Estar, Señor, siempre confiando en ti, creyendo lo que tu palabra dice y creyéndote, Señor, cuando tú nos hablas y nos dices que obedezcamos y nos dices lo que tu palabra nos da, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos momentos de podernos alabar y glorificar tu nombre, podernos humillar, Señor, para que hables tú, que tus siervos escuchan, Padre. Padre, pongo la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Que, Señor, que al momento dado, Señor, tú pongas palabras en sus labios, Señor, para que hablen y ministren a aquellos que llegan los domingos, para que puedan ellos también ser, Señor, siervos útiles para tu obra, para que traigan, Señor, no un convencimiento de un lugar, sino un convencimiento de alguien que murió por nosotros y que dio su vida por nosotros, y que tu palabra es viva y no vuelve vacía, Señor. Permítenos, Señor, que cada vez que hablemos con alguien por teléfono, por texto, que siempre podamos dar esa palabra eficaz a cada uno en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios por los que estamos aquí, hermanos. Vamos a terminar lo que es la definición de Dios. ¿Quién me puede decir que en la definición que ustedes pudieron apuntar, Dios qué es, hermano? Dios es
Espíritu, ¿qué más? Eterno, e inescrutable o inmutable. ¿En qué? En su persona. O sea, sabiduría. O sea, que Dios no es que tenga sabiduría, Dios es sabio y sabiduría. Eso lo debemos entender, porque digo, bueno, voy a pedirle a alguien que tiene algo. No, Él es, de Él emana. Es igual como decir Dios es amor. No es que Dios tenga amor, sino que Él es su esencia, ¿sale? Es lo que de Él emana sabiduría, de Él emana todo poder, ¿no? Él todo lo puede. Dijimos que Él es omnipotente, Él es santo. O sea, es que, ¿mande? Poderoso. ¿Alguien más? ¿Qué más? Dios es la que no nos gusta, ¿va? Justo, que le da a cada uno bondadoso. Y escuchaba una parte de una predicación que decía, si Dios es bondadoso, nosotros como hijos debemos de ser bondadosos. Si Dios es justo, bueno, eso es lo que aprendemos de la esencia de papá Dios, ¿no? De nuestro Padre. Dios es, o sea, si tiene uno falta de sabiduría, ¿a quién debemos de pedirla? A Dios. Y algunos dicen, ¿a poco hay que pedirle a Dios para todo? Pues sí, porque si decimos depender de Él, pues debemos, ¿no? En todas nuestras decisiones que vayamos a tomar, hasta para pedir un aumento, ¿no? Salarial. Hay que pedirlo con sabiduría, ¿no? Tú no vas a llegar a un lugar y decir, ya tengo 20 años, aquí ya me merezco un aumento. No, y a veces llegan sin necesidad de pedirlo, ¿o no? Y es donde más gozo tienes, ¿no? Cuando llegan sin pedirlo. Bueno, esa es la parte de que no es que te lo merezcas. Como cristianos entendemos que es la gracia de Dios, la bondad de Dios, ¿sale? Dios también, y esa parte que es que entendemos que Él es verdad, que Dios no se anda con rodeos con nosotros. Él nos va a decir la verdad a través de su palabra, ¿no? Y a través de pues, siervos, ministros que Dios usa para darnos, ahora sí, con la verdad. Pero Él, al ser juicioso o justo, pues su amor y su bondad permanece ahí y es sabio en todas las cosas. Entonces, nada más para entrar en unos, ¿qué será? 5 minutos. Acuérdense que yo les había dicho de que alguien que pudiera compartir cómo Dios ha obrado su vida en estos atributos o pues sí, carácter de Dios en su vida. Que alguien pudiera dar, no es un testimonio de media hora, sino decir, yo he visto la bondad de Dios en mi vida en esto. Y claro, todos vamos a ver, hemos visto bastante, Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿sí o no? O sea, pero en estos 6, 8, 10 que vimos la semana pasada, podemos decir, yo he visto la bondad de Dios, yo he visto el amor de Dios, pero también yo puedo decir, yo he visto la justicia de Dios en mi vida. Que verdaderamente cuando me descarrié o verdaderamente cuando estaba haciendo algo que no iba conforme a la voluntad de Dios, Dios fue justo. Y eso es lo que a muchos no les gusta hablar. Muchos no nos gusta, muchos nos gusta hablar más de, es que Dios me perdonó y su misericordia. Sí, pero hay un contexto, ¿no? Hay un contexto, porque Dios aplica cada una de las situaciones, porque sabemos que Él es Dios, es quien, Él es soberano, y en la soberanía de Dios, bueno, Él implementa todo su poder, omnisciencia y toda su omnipotencia y toda su omnipresencia, que Dios todo lo sabe. ¿Alguien que guste? Voy a dejar 5 minutos, hermana. Yo he visto cómo Dios se ha manifestado en mi vida, en nuestra vida, en mi hogar. Ha manifestado su bondad para con nosotros por medio de su provisión y sus cuidados en los momentos en que realmente no había ni trabajo, no había ni una fuente de ingreso. El Señor no nos abandonó. Su bondad estuvo ahí proveyéndonos justamente lo que necesitábamos. Amén. La bondad de Dios. Amén. Amén. Eso parte de nosotros, mi esposa y yo. Nuestros hijos estaban más pequeños, pero hemos visto también que Dios a veces es bondadoso. No te deja ni a un lado. Simplemente lo único es que Dios pide fidelidad y pide que sigamos siendo fieles. Nada más que a veces cuando dicen, pues cuando no hay, pero ves la bondad de Dios, ¿no? Siempre ves la bondad de Dios y tú dices, es mejor invertir en el reino de los cielos. Créamelo, hermano, créamelo.
Muchos invertimos en el banco, invertimos en acciones, bueno, yo no, pero bueno, a algunos les gusta invertir, digo, es mejor invertir en el reino de Dios. Y no estoy hablando de dinero, ¿ok? Para que se quiten esa mentalidad, sino de toda mi vida. Amén, hermano. Brevemente, voy a compartir un momentico de mi trabajo actual, que estuve muy mal de mi hombro, no podía trabajar totalmente, estaba de maquinista todavía. Pude ver la justicia de Dios aplicándose en la vida a mi alrededor por medio de mis patrones. Cuando yo adquirí el trabajo, yo les hice ver, porque ahí trabajan sábados, domingos, 24 horas de noche. En fin, yo les dije, pues yo no trabajo los domingos. Yo los domingos me reúno en la iglesia, yo sirvo en la iglesia y no puedo hacer, no puedo trabajar los domingos. No, cuando eso fue al inicio, cuando yo estaba me dedicaba a trabajar como lo hacemos los cristianos, que procuramos hacer que las cosas que hacemos las hacemos como para el Señor. Entonces, cuando me puse mal, enfermo, muy malo, pedí cambio al departamento donde estoy ahora. El jefe, una persona muy complicada, muy difícil, me dijo, no, de pronto tienes que irte al desempleo, al workers' comp, a disability. Y entonces, la de recursos humanos, yo no hablé nada, pero la de recursos humanos habló directamente y le dijo, él no puede irse porque no le alcanza el dinero, solo es el 70%. Y pues ella lo dijo, y era cierto. Y después dijo, oh, bueno, pero entonces, ¿qué si trabajas de noche? Le dijo ella, no, porque eres diabético y él no puede desvelarse. Y luego le dice él, bueno, pero ahí están los fines de semana, puedes trabajar entonces los fines de semana. Y le dijo, no, porque él sirve en la iglesia y él no puede faltar los domingos a la iglesia. Entonces pude ver de forma clara la justicia de Dios aplicándose de forma tal de que Dios fue engrandecido, Dios fue exaltado y me concedió la oportunidad el jefe no quedó opción de decirte, está bien, vete a ese departamento a trabajar. Y ahí estoy actualmente. Amén, gloria a Dios, ¿no? Ven, a veces es la parte que no entendemos ciertas cosas, pero la justicia y Dios en su soberanía siempre, a veces ni tenemos que abrir la boca, ¿no? Por eso yo le digo, recibes aumento sin pedirlo, dices, bueno, ¿solo quién es? Dios, ¿no? Porque es nuestro testimonio, es lo que a veces ponemos primero a Dios, la prioridad, ¿no? De nuestra vida. ¿Quién está primero? ¿Alguien más? Gracias, hermanos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Hermanos, tuvieron 2 semanas para pensarlo. ¿Cómo Dios ha obrado en tu vida? Bueno, hablamos de misericordia y gracia, pues podemos decir todos, ¿no? Que hemos sido salvos por la gracia de Dios, ¿no? Pero una vivencia que tú tengas, como acaban de compartir nuestros hermanos, poder compartir una vivencia de que Dios ha sido poderoso en esto. No sé, te ha librado de un accidente, yo no sé, que la viste cerca, o en cuanto a verdad, que a veces, o en cuanto a su fidelidad, Dios ha sido fiel. Y como cantamos, no, aunque nosotros a veces o seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hermano? A ver, hermano. Bueno, en mi vida, todos sabemos, hermano, que todos seres humanos somos pecadores, ¿ah? Somos pecadores porque fuimos concebidos en pecado. Entonces Dios es un Dios misericordioso, ¿ah? Y no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Imagínense que nos pagara como nosotros hacemos pecado, pero en Salmo 103:10 dice, lo ha hecho por nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, pero aquí hay algo, hay una como cláusula, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está la misericordia de Dios. Amén. Amén. Dios es misericordioso, ¿no? Siempre pudiendo tener tanto el pago, pues bueno, a veces Él emplea su misericordia y tiene a bien
a veces extendernos y siempre extiende ese amor tan grande que a veces es inmerecido, pero pues si fuera por méritos, hermanos, imagínense, ¿no? Hermano, ¿iba a decir algo? Sí, con respecto a la tarea, hermanos, de los puntos que estábamos viendo y que hemos compartido, todas y la gran mayoría de ellas, yo sé que cada uno de nosotros ha visto al Señor o la mano del Señor manifestándose en nuestras vidas, obrando muchas veces a nuestro favor en cuanto a la justicia, hermanos. En cuanto a la justicia, también yo creo que la gran mayoría de nosotros ha visto y somos hijos. El Señor tiene que ser justo y aplicar también correcciones en nuestras vidas cuando hemos fallado. Más sin embargo, no quiero abarcar en todas esas, no quiero enfocarme en eso, sino que he podido ver por misericordia del Señor, por el amor, ¿verdad?, que ha puesto en nuestros corazones también, de querer ser o querer dar ese ejemplo en los pequeños puntos que recibo. Por ejemplo, en el amor o en el misericordioso, tratar de mostrar ese amor, hermanos, con los demás. No la gran cosa, estoy trabajando siempre en ello, siempre vamos trabajando en cada uno de ellos, no llegamos a ser perfectos, creo que en esta vida no podremos, sin embargo, buscamos siempre diariamente, hermanos, dar un buen testimonio, no solamente que dentro, sino también donde es más importante. En la calle he podido ver, hermanos, desde la manera que he llevado yo a los chiquillos a la escuela, hay siempre ciertas personas que reciben a mi hija, la más chiquitita, en la escuela, me la reciben en la puerta del vehículo. Yo sé que muchos de ellos tienen cierta diferencia de que tienen estos trastornos mentales que se creen que son de otros géneros y de, pues sí, verdad, esperar, y así si no compartimos la misma fe ni ellos, verdad, comparten la evangelio. Sin embargo, me he dado la tarea siempre de que después que me reciben la niña, muy amablemente les agradezco, les doy sus buenos días y siempre trato de decirles o les digo a quien sea que esté ahí, aunque no me reciba el saludo, que Dios te bendiga y tengas un hermoso día. Y así, hermanos, me estoy dando la tarea de ir a ciertas, ¿verdad?, que tal vez fallo más, ir acomodando ahí y ir tratando de dar siempre en el Señor estos ejemplos de todas las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros, aunque sí, el Señor ha sido en gran manera misericordioso y amoroso con mi vida y yo sé que con cada uno de nosotros. Amén. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos una experiencia, ¿no? Como Dios, y creo que Dios en todas las áreas va trabajando en nuestra vida. Y una de las que podemos decir más, que Dios es muy paciente con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos bien impacientes con los demás. O a veces somos, sí, pues es la palabra. O sea, mi esposa ha sido muy paciente conmigo, bastante, ¿verdad? O sea, pero digo, bueno, si Dios refleja su paciencia con él, digo, imagínate Dios con nosotros, ha sido muy paciente, que Dios, ahora, cuando Dios dice que se enoja, ¿Dios se enoja, sí o no? Dios, cuando nos dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira te puede llevar, ahora, Dios es celoso, o sea, pero no se enoja rápidamente, sino Él es paciente con nosotros. Él espera pacientemente dándonos a las personas la oportunidad, a ti y a mí, de volver a sus caminos, aun cuando nosotros nos hemos alejado. Pudiendo hablar de mi vida, o sea, Dios ha sido muy paciente conmigo y me ha rodeado de personas pacientes. Y digo, algo querrá enseñarme Dios, ¿no? Entonces, a veces Dios no se equivoca de las personas que pone a nuestro alrededor y bueno, la paciencia ha sido una de ellas. Pero cada uno de ustedes tiene una forma específica de cómo expresar los atributos de Dios reflejados en su vida, ¿no? Dijo el hermano misericordioso, la justicia de Dios, el amor de Dios, cómo Dios va viendo, dijo la hermana, la bondad, que Dios ha sido bondadoso. El problema es que, como decía mi esposo una vez, no vamos a experimentar un Dios sanador hasta que no veamos que verdaderamente ahí es cuando dices tú, cuando ya estoy con la soga al cuello o el agua hasta el cuello, dices tú, ¡ay! Y ves la mano de Dios. Ahora, no es el plan de Dios así, pero a veces Dios nos permite pasar por ciertas cosas. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Leslie? ¿No? ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar, hermanos. Gracias por esta pequeña respuestas que dieron. Se ve que
Algunos lo están ejerciendo, algunos, y levanto la mano, todavía seguimos trabajando en ciertas cosas, ¿no? En ciertas cosas, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro, como dice el hermano, en nuestro amor, a pesar de que tú veas personas que no piensan igual que tú, o que no viven igual que tú, debes de demostrar que el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios. Y a veces tomamos más fácil a poner el dedo señalador, pero dice uno, bueno, hay que tener y emplear esa misericordia y ser equilibrados, ¿no? En todo momento, ser equilibrados. Que cuando se trate de defender la palabra, la defendamos. Cuando se trate de hacer misericordia, bueno, hacer misericordia. Y si vemos, hermano, todo el libro del Antiguo Testamento, sí, Dios fue duro con los profetas. Casi una palabra tras otra, pero siempre Dios hizo misericordia, ¿no? Tanto fue su misericordia que ya no pudo hablar de otras maneras, sino que tuvo que mandar ¿a quién? A su hijo. O sea, imagínense, ¿no? Y dice uno, wow, qué amor, qué misericordia. El segundo tema o primer tema que vamos a tomar, bueno, no el primer, ya hemos avanzado lo que es las Escrituras, saber la definición de quién es Dios. El único y verdadero Dios se ha revelado como el yo soy, eso ya lo dijimos, pero vamos a ver acerca de un tema, es un poco controversial en algunos ramas o en algunos sectores del cristianismo, pero bueno, también tenemos que tener paciencia con este tipo de hermanos en la fe, porque uno dice, bueno, ¿cómo? Bueno, es que algunos no lo quieren tomar así, pero bueno, nosotros creemos en la Trinidad, ¿sale? Ahora, si vamos a andar discutiendo con todo mundo, hermano, se hace un caos enorme, pero siempre teniendo ese respeto y esa forma de respetar y todo, y a veces poniendo nuestros argumentos o nuestra creencia o nuestra convicción. Hay muchas personas que dicen, no lo creo, no lo veo así, solo Jesús, no hay Trinidad y todo, pero bueno, nosotros en nuestra convicción, y siempre lo hemos creído así, creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y aunque muchos puedan diferir, bueno, vamos a tratar de ver y vamos a tratar de entenderlo un poco. Los términos Trinidad, hermanos, y personas que habla lo que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16, la Biblia, como dijimos al principio con respecto a la palabra de Dios, las Escrituras, en la palabra de Dios se encuentran las Escrituras, los pergaminos y todo esto. Nunca vas a encontrar en ninguna parte del Antiguo y Nuevo Testamento la palabra Biblia. Sí sabíamos eso, ¿verdad? O sea, ya es una definición que se le da recopilación de libros, una biblioteca, bueno, es Biblia. Y es la que tenemos nosotros y la que pues es nuestra regla de fe y conducta, y vemos de que hombres escribieron en su tiempo, con su contexto cultural, en donde estaban ellos, bueno, inspirados. Es lo que a mí mi convicción me da de que toda la palabra es inspirada por Dios, aún sabiendo que en su contexto ellos podían ser iluminados de una manera que, bueno, igual que la Trinidad, hermanos, la palabra en sí, Trinidad, ¿aparece en la Biblia o no? ¿Alguien la ha encontrado por ahí rascando? Y no está, ciertamente no está, pero sí hay referencias a una Trinidad, ¿sale? Miren, me ayudan en Mateo 3:16. Bueno, yo leo Mateo 3:16, ¿va? Alguien que me ayuda, Lucas 3:21, Génesis 1:26, Génesis 11:7. Aquí hay textos para todos, ¿va? Vamos a dar oportunidad a que todos participemos. Isaías 6, versículo 8. Segundo de Corintios 13:14. Yo empiezo con Mateo 3:16. Ahorita les doy otra vez. Le voy a dar un repasón más para los textos. Lucas 3:21, Génesis 1:26, Génesis 11:7, Isaías 6:8 y Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Empiezo con Mateo capítulo 3, versículo 16. Yo creo que todos nos sabemos o hemos escuchado este texto acerca del bautismo de Jesús. ¿Sale? Dice la palabra de Dios, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos,
y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién descendía como paloma? El Espíritu de Dios. Bueno, ahí vemos ya dos personajes reflejados. ¿Quién? El Hijo y el Espíritu de Dios. ¿Sale? ¿Estamos bien? Pero dice que viene sobre él. Pero luego el 17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es? El Padre, Dios. ¿Ok? Entonces ahí vemos, no está la palabra escrita así, pudo haberse decidido. Y aquí vemos la Trinidad de Dios. El Hijo siendo bautizado, viene el Espíritu Santo y el Padre hablando en el cual tiene complacencia. Bueno, no está explícito la palabra Trinidad, pero usted puede ver, ¿no? ¿Se entiende? De que está Dios mismo y ahí vemos la unidad. Por eso Trinidad, triunidad perfecta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver. Y después vamos a ir poco a poco, Dios Padre, la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo y la obra del Dios Espíritu Santo. Que es ahora, claro, sigue obrando, que porque digamos, bueno, ahorita el Espíritu Santo y Consolador está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y mora en nosotros. No quiere decir que Dios Padre no obre, que Dios Hijo no, porque el Espíritu Santo es llevarnos a la misma imagen y semejanza de Jesucristo, ¿no? Y dice que el Hijo está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo también nos lleva a interceder y nos lleva a ser igual que el Hijo, y el Padre está haciendo su trabajo, siguen obrando. Ellos no paran, que porque ahorita está el Espíritu Santo con otro, el Padre y el Hijo están en un break, el Hijo está esperando que el Padre diga, ya ve, y que Jesús salga y el Espíritu Santo, no, siguen obrando. ¿Estamos? O sea, siguen trabajando. Lo que es que el Espíritu Santo, ahora tú y yo somos, y esa es la parte que debemos entender, que somos morada del Espíritu Santo. Es la parte que debemos entender. O sea, qué glorioso es esa, qué privilegio más bien que Dios nos da de tener de su Espíritu Santo, porque toda la honra y gloria, el Espíritu Santo no anda buscando hacerte famoso a ti, no anda buscando hacerte, no sé, millonario, lo que sea. Lo que anda buscando el Espíritu Santo en nosotros, a través de su palabra, es hacernos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vaya tarea, ¿no? Y fíjese cómo la llevamos después de unos años, ¿no? Dios ha estado haciendo la obra. Ahora, es el nosotros rendir nuestra voluntad al Señor. Es todo. Es creer, rendir nuestra voluntad y obedecerle. Entonces, Lucas 3:21 es un texto muy parecido al que leímos ahorita, pero ¿quién lo tiene? Amén. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que le bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Okay. Ahí mismo Lucas, acuérdense, Mateo, ¿quién era Mateo? Un discípulo de Jesús. Y Lucas era un escritor que buscaba información, un doctor, y lo dice diferente. Uno dice como paloma y el otro dice en forma, perdón, se me fue. ¿Cómo dijo él? ¿En forma de paloma? En forma de paloma, fíjense, ¿no? O sea, cada uno de una u otra manera como lo pudo recopilar. El otro Mateo, bueno, también igual, porque uno era discípulo y el otro no lo era. Génesis 1:26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí hagamos, lo está hablando de una manera plural, que pues, Dios mismo está hablando acerca de personas, ¿no? Porque si no hubiera dicho, y haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y bueno, en todo esto tiene su original, en el original habla acerca y habla de un solo Dios, el yo soy. Y ahí estamos hablando de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en su esencia, pues estaban hablando de ellos mismos, ¿no? De la Trinidad, de la triunidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, acuérdense, ¿cuál semejanza o cuál imagen? Acuérdense que Dios en ese momento, pues Jesucristo no existía, ¿no? Y dijimos que Dios es espíritu infinito. Y es lo que dicen, bueno, ¿el hombre muere o no muere? ¿Qué es lo que muere? El cuerpo, ¿no?
O sea, hay un alma que va a andar ahí y luego un alma que va a estar por la eternidad. Si podemos poner atención a esto, está el lago de fuego, ¿no? Que es eternamente, o sea, es el lago de fuego, el que la muerte eterna hablan, ¿no? Pero hay una vida eterna. Entonces, ciertamente el cuerpo al polvo volvemos, pero el espíritu y el alma es el gran asunto donde decimos imagen y semejanza de Dios. Es conforme a lo que Dios es en su esencia, no que el hombre sea más que Dios, pero sí que seamos una esencia de tener una esencia de parte de Dios, es en saber discernirlo entre lo bueno y lo malo. Dios sabe qué es lo bueno y Dios sabe qué es lo malo. Y Dios nos pone nosotros también en la naturaleza como hombres y como nacidos de Dios, entre discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí van más cosas que podemos hablar, no es el tema, pero podemos ver que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 11:7. Amén. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues, descendamos. Esto es la torre de Babel, ¿sí o no? Que siempre que el hombre, fíjense que ahorita, ¿no? O sea, es casi, bueno, discúlpeme si hago esta pequeña comparación. Eso de por la carrera a Marte o la carrera a la Luna o la carrera a todo eso, ¿cuánto caos no hay aquí adentro que no se pueden poner ni de acuerdo, ¿no? A pesar de que hay muchos idiomas, a pesar de que todo, o sea, hay tanta confusión que el hombre ha perdido ahora sí como quien dice, el piso. Y piensan que por llegar primero a tal lugar o quién tiene más poder gubernamental o socioeconómico y todo esto, que a veces el querer ser más, bueno, se olvidan de Dios y dijo Dios, descendamos, porque el hombre, ¿y qué hizo Dios? Y de ahí donde muchos dicen de que ahí salieron todo lo que es los idiomas, ¿no? El idioma que se esparció en muchas lenguas o muchas idiomas que pueden existir. Bueno, puede ser, pero ya había una lengua que se comunicaban y bueno, en aquel tiempo, fíjense que muchos han dicho de que el hombre sí se puede poner de acuerdo para algo cuando se lo propone, ¿va? Y sí, querían construir una torre, ¿no? Que llegara hasta, como para eso, ¿no? Para querer ser igual o querer llegar a un lugar. Bueno, pongámonos de acuerdo, también podemos, como cristianos, podémonos de acuerdo para una sola cosa o ¿para qué? Para que el reino de Dios sea glorificado, ¿no? Sea glorificado y exaltado y que pueda ver la gente un mismo sentir. Por eso en las epístolas habla de un mismo Dios, una sola fe, un solo espíritu. Y eso es lo que Dios trae a la unificación. Y como el texto que leí, o sea, es hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es armonía, hermano? Bueno, esa es una palabra que a lo mejor todos podemos decir, bueno, el grupo o el tal sinfonía toca en muy buena armonía, tienen buena armonía, porque se oye todo bonito, ¿no? No sé cuántos de ustedes hayan estado en un concierto o en una sinfónica o algo y digan, o sea, todos van de acuerdo a un mismo, bueno, así la iglesia, así como en Babel querían levantar esto, bueno, así como iglesia, ¿qué es lo que querramos? De que todos sirvan y todo para que uno se pare el cuello, en este caso sería el pastor, de que mira, pues no, es para que el pastor de pastores sea enaltecido. Creo que este es nuestro propósito, ¿no? Que en esta iglesia y en todas las iglesias, que el enaltecido, para que, como decía Juan, yo prefiero menguar para que él crezca. Y ese debe ser nuestro pensamiento de servicio y de dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Isaías 6:8. ¿Quién tiene Isaías 6:8 y 2 Corintios 13:14? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Vemos que en todos los lugares del Antiguo Testamento, hermano, siempre Dios hablaba en persona, pero siempre daba alusión a lo que era Cristo, y siempre muchos escritos en cuanto a David y todos estos personajes del Antiguo Testamento hacían referencia a Jesucristo, ¿no? Siempre a la venida del Hijo de Dios. Y recuerden que Dios se manifestaba, hablaba,
pero también el profeta era tomado por el Espíritu Santo y es como profetizaba. Ahora, hermano, cuánto y más, ¿no? Fíjense qué tremendo. Antes, pues se podía dar el profeta el lujo de que, bueno, pues que al cabo no soy ahorita bajo la influencia del Espíritu Santo y profetizar o me puedo divagar por ahí, ¿no? El profeta se guardaba y después Dios lo usaba y venía el Espíritu Santo y hablaban. Ahora imagínense qué tanto más responsabilidad o más privilegio tenemos porque el Espíritu Santo mora de noche y de día y todos los días, ¿no? Entonces imagínense qué compromiso tenemos. Segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ok, ahí vemos tres cosas. ¿Pueden distinguir tres cosas ahí? ¿Que la gracia de quién? ¿Por qué la gracia? Porque por gracia somos salvos. La gracia, que la gracia. Por eso hay muchas despedidas de Pablo, ¿no? Y de los apóstoles. Gracia y paz sean con ustedes. ¿No? Hay un sector que muchos dicen, ¿y ustedes por qué? No sé si les han dicho, pero ¿ustedes por qué se despiden? Dios te bendiga. Digo, bueno, pues a lo mejor es algo que aprendimos, ¿no? Bueno, pues la bendición de Dios. No. Es la paz de Cristo. Y es respetable también, ¿no? ¿Cuántos no desean la paz de Cristo? No sé si le haya tocado a ustedes algunos, pero a mí sí, la paz de Cristo. Y lo recibimos. Pero cuando te topas con alguien así, quiere contender de que nosotros estamos mal, de que digas Dios te bendiga. Y tú dices, ¿cómo? Si Dios te bendiga es una bendición, ¿no? ¿O qué? O otros más judio-cristianos se despiden siendo cristianos, chalón, ¿verdad? Son modas, ¿no? Modismos que a veces se van agarrando, pero bueno, pues si es la paz de Cristo, sí, querer contender por cosas que dice uno, bueno, pero Dios te bendiga, la paz de Cristo, chalón, pues dice uno, suena bonito, pero pues Dios te bendiga. O bendiciones, dicen otros, ¿no? Bendiciones. Y digo, o sea, siempre contendiendo en ciertas cosas. Pero vemos en 2 Corintios hay tres cosas que llaman la atención. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dijo mi hermano, ¿verdad? 2 Corintios 13, la gracia y luego el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera entregó su gracia, entregó Cristo. Gracia es un favor inmerecido, que no nos lo merecíamos. Si todos los jóvenes o todos los hermanos de ahorita de que es que yo me lo merecía, no es que no merecíamos nada, es como dijo el hermano Rudy, por su misericordia, ¿no? Por su misericordia. Y vemos que la gracia. Y el último, y la comunión. ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo? No no es lo que busque, sino el fruto del Espíritu Santo o el fruto que quiere que produzcamos nosotros es la comunión unos con otros, ¿no? El siempre tener ese feeling de poder decir, Espíritu Santo, guíame a tener comunión con mi hermano. De que si, porque él es, voy a decir esto sin nada, porque él es salvadoreño y yo mexicano, ya tenemos choque. Pero fíjense, eso podemos decir con respecto a raza, ¿no? O porque si él, ¿cómo se llama? Le va a las Chivas y yo a la América, bueno, esas son cosas secundarias. Pero en cuanto al evangelio, bueno, podemos lidiarnos. Fíjense que el asunto, lo que me lleva a esto son dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo en nosotros, o lo que es la obra del Espíritu Santo, la comunión, es de que Pablo y Pedro tenían diferencias, pero se arreglaban. Y luego hubo cosas y dice uno, híjole, hay diferencias, pero ¿qué es lo que nos une? El amor del Padre, la gracia de Cristo y la unidad del Espíritu Santo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted va conociendo gente en el camino de Dios, y cuando llega a una iglesia o va y visita otra iglesia con otros hermanos, hay personas con las que usted tiene un feeling, un de volada, un como que caímos en el mismo sentir. Y empiezas a platicar y dices, tenemos mucho en común. No sé si te ha pasado. Tenemos muchas cosas en común en cuanto a creencia, en cuanto a doctrina, en cuanto a convicción y en cuanto a confesión de fe, ¿no? O sea, no en todo, pero casi la mayoría. Y dice uno, no, ¿sentiste el espíritu de tal persona? Es el Espíritu Santo que trae la comunión, la unidad en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esa es parte de lo que es
la Trinidad en términos con respecto completamente de acuerdo con las Escrituras, de que esa palabra no la vamos a encontrar, pero vemos que es muy explícita en decirnos que trabaja el Padre, trabaja el Hijo y trabaja el Espíritu Santo. Y nosotros como adoptados, pues bueno, Él sigue haciendo la obra en nosotros para que seamos a la imagen y semejanza ahora en lo espiritual del Hijo, ¿no? Como Él fue siervo, dice, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Entonces, ¿qué espera de nosotros como hijos? Serviciales. Yo no vine a traer odio, rencor, sino o a que todo mundo fuera condenado todo mundo. No, es que aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero aquel que cree por la gracia y por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, hay vida eterna. Ahora, vamos a ver rápidamente estos puntos, que es cómo distinguir o la distinción de la unidad en la Trinidad. Cristo enseñó, hermanos, la distinción de personas en la divinidad en términos muy específicos de la relación entre ellos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí lo podemos poder un poquito, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, como decíamos la vez pasada, entonces usted tiene 3 dioses. No, es uno solo. Simplemente que se refleja o manifiesta en cada una de las situaciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero en cada etapa, siempre buscando una sola, que sean glorificados, o que el Padre sea glorificado, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Mateo capítulo 28, 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si no. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Es un texto muy conocido, ¿no? Y fíjense lo que me llama mucho la atención, que es lo que cuesta más trabajo, hacer creyentes, pues bueno, te paras y empiezas a ser personas que los convenzas, pero el hacer discípulos cuesta, ¿verdad, hermanos? Cuesta hacer discípulos. La palabra de Dios, el mandato no es ir a abrir iglesias, o ir y ¿cómo se llama? Hacer creyentes, sino hacer discípulos. ¿Qué nos manda el Señor? Y esto muchos lo dicen, ahí está, pues el líder de evangelismo tiene que hacer ¿qué? Discípulos. No, esta es una tarea para quién, hermanos. Aquí vamos todos, incluidos. Y ahí vemos lo que dice, por tanto, id. Porque ya Jesús se le acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y en dónde, hermanos? En la tierra. No solamente tengamos a Jesús, es que en el cielo. No. Él bajó del cielo y toda potestad se le fue dada en el cielo y aquí en la tierra. ¿Lo creemos? O sea, que Él tiene toda potestad. Ahora, cuando pidamos siempre en el nombre de Jesús que toda potestad y toda autoridad y toda soberanía y toda voluntad está rendida a Él. Si Él quiere sanar, Él lo va a hacer. O sea, nosotros no somos para quien tronarle los dedos a Dios y hasta contarle, ¿no? O sea, le contamos a Dios y le ponemos fechas. Y para esta fecha quiero que me respondas esto. Bueno, ¿y si no? Entonces, toda potestad le dada. Entonces Él dice, por tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la potestad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a todas las naciones y bautizándolos, y ahí se vemos en lo que es la distinción de la unidad de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la encomienda es, enséñeles que guarden todas las cosas que os he sugerido. Así dice su Biblia. Mira, te sugiero que si quieres congregarte o que si no quieres congregarte, esto está hablando a discípulos. A los discípulos enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una, ¿cómo se le puede llamar, hermanos? Ayúdenme, a veces se me van un poquito. Hay una bendición, pero hay una demanda, ¿no? Una demanda, una exigencia, un requisito. Aunque a veces dicen, entonces para esto tengo que hacer esto. Bueno, es que Jesús está diciéndole, enséñales que guarden todas las cosas que yo ya les he mandado. ¿Para qué? Bueno, y ahí dice ¿para qué? ¿O por qué? Para que yo esté con vosotros, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nunca los dejaré huérfanos. Y por eso al principio empezamos con esto. ¿Cómo ha sido Dios con tu vida? ¿Cómo has visto a Dios en tu vida? Y dicen bondad, misericordia, amor
y expresamos y vemos que Dios ha sido fiel. Él no ha quebrado su promesa, pero ¿cuántas veces nosotros la quebramos? ¿No? Entonces, es ahí donde Dios permanece fiel. Es ahí donde podemos decir que Dios permanece fiel y sigue permaneciendo. Mateo 11, 25 y 27, Juan 14, 16, que también es uno muy, muy conocido, San Juan. Yo leo San Juan y alguien que me ayude en Mateo 11, 25. Y Juan 14, 16. Mateo 11, 25 al 27. Por favor. Amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Esta parte Jesús nos enseña que Él estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. ¿Sí ve? O sea, ¿cómo entender aquí no voy a decir, no es jerarquía, sino la unidad, la unión perfecta entre Padre e Hijo, ¿no? O sea, exquisita, o sea, es algo que nos queda así como la completa dependencia del Hijo al Padre. Porque esta es la razón, por esta razón vemos que el Hijo está constituido el Hijo y no el Padre. Y el Padre y que el Espíritu Santo constituye en sí el Espíritu Santo y no el Padre ni el Hijo. Parece un trabalenguas. Por lo tanto, el Padre es el que engendra. El Hijo es el engendrado. El Espíritu Santo es que procede de ambos. Es decir, del Padre y del Hijo, por decirlo de alguna manera. Porque el mismo Jesucristo puso: yo os enviaré un consolador. Y Juan 14, 16 dice de esta forma, Juan 14, versículo 16 y 17. Bueno, primero empieza el 15. Fíjense cómo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿quién está hablando? Jesús. Pero fíjense lo primero: si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí es amar y guardar. Y dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros espontáneamente para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no lo ve. Porque esto es simplemente cuando viene el nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo, la nueva naturaleza. Lo que es nacido de la carne, ya, así de feos o guapos, así estamos ya, como nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todas las cosas de Dios se disciernen carnalmente, no, espiritualmente. Por eso es que lo que antes estaba velado, y ver nuestra condición de orgulloso, mal hablado, grosero, todo lo que el mundo, o sea, lo pecador, como decía mi hermano, todo lo pecador, lo que estaba viciado a hacer el mal, a hablar mal, a referirnos mal de la gente, a burlar, éramos bien bullying. Le poníamos apodo a todo mundo, y aguas con que te pusiera un apodo a ti porque le sacabas la pistola, ¿no? O sea, todo eso, o todos no, ya mejor le sigo, ¿no? Porque si no, aquí nos pasaríamos todo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve y no le conoce. O sea, una manera íntima de conocer. Pero vosotros, digan conmigo, vosotros, o sea, yo. Pero yo, le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque tú y yo decimos que mora en nosotros, ¿no? Fíjense qué compromiso. Que decimos que soy cristiano. Y digo yo, verdaderamente sabemos lo que estamos, nuestra credencial. Somos buenos, voy a decir esto de una manera muy personal, somos buenos para ponernos una camiseta de nuestro equipo favorito. Buenísimos. Somos buenos para ponernos unos zapatos de una persona, o poner o cargar un teléfono de una persona llamado X, y representamos
porque, pues, lógico, lo compramos, ¿no? Pero cuando dices, soy cristiano, ¿sabes quién va contigo cuando tú dices eso? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué son nuestros frutos? Entonces, mejor a veces, o la pensamos, o oí por ahí, mejor a veces ni digas, ni te presentes. O como dijo ahorita nuestro hermano, ¿no? La responsabilidad que nuestro trabajo digamos, soy cristiano. Y ¿sabes qué? Muchos más ojos están puestos sobre ti para ver si es cierto o no. O ya, bueno, vamos a algo más íntimo, con tu familia. La que le gusta bailar, la que le gusta el entre, la que le gusta contar chistes colorados, la que le gusta, o sea, y tú dices, yo soy cristiano. ¿A quién vamos representando? A Cristo, ¿no? Entonces, ahora tampoco seamos del tipo legalista, ¿no? Sino tengamos siempre teniendo la balanza en la mano y siempre dando el amor de Dios, que vean ese reflejo, pero sobre todo los frutos del Espíritu Santo, que ya los vimos hace mucho tiempo atrás: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. O sea, todos estos deben de ir dando fruto en nuestro caminar como cristianos, ¿no? Y dice terminando, porque mora en nosotros, y no dice, y va a estar, estará con vosotros. Fíjense qué tremendo. Y ahí en el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es algo hermoso, hermoso lo que el Padre. Sin embargo, estas tres personas en la Trinidad, hermano, están en un estado de perfecta unidad. Hay solamente un nombre, el Señor Todopoderoso, el gran yo soy. ¿Estamos? El gran yo soy fue el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, y Dios mismo, Cristo mismo, pero en ese momento estaba ejerciendo Dios Padre, hablándole a Moisés directamente. Y yo sé, como lo he dicho muchas veces, en el Antiguo Testamento se presenta que el Espíritu de Dios vino a Isaías, o vino a Jeremías, o palabra de Jehová vino a mí, ¿va? Pero también se presenta en Abraham cuando decía acerca del ángel de Jehová. Bueno, muchos teólogos, muchas personas hablan que era Jesucristo mismo. Entonces vemos trabajando la Trinidad siempre, pero recordemos esto, por favor. La Biblia o su palabra es cristocéntrica, que Cristo es el que recibe toda la honra, la gloria. Ahora, con esto tampoco entendamos de que, bueno, hay un canto que exalta al Padre. El Padre recibe adoración. El Espíritu Santo, de una manera que haya un canto que hable de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, bueno, estamos tratando de que el Espíritu Santo nos lleve a honrar a Jesucristo también. Entonces, hay un balance, pero en muchas iglesias han quitado esto, de que no hablar del Espíritu Santo, ni mucho menos dejar lugar al Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo, amén. Sí creemos que se ha entendido el movimiento carismático que salió de una rama de la religión popular, pero entendemos que el movimiento del carisma, que es de Dios, pues es el caris, ¿no? La gracia de Dios, el movimiento del Espíritu Santo. Sabemos que cuando nos referimos al movimiento, o más bien a la obra carismática del Espíritu Santo, que creemos en los dones, en el regalo que Dios dio para su iglesia, para que seamos edificados. Es para edificación de la iglesia. Pero el Señor, vuelvo atrás, hay solamente un solo nombre para Él, el yo soy o el Señor Todopoderoso. Juan 1:18. Van otros textos más, ya casi termino. Sí, voy a dar varios. Juan 1:18, Juan 15:26. Casi todos están en Juan. Juan 1:18, 15:26, 17, ese es el más largo, 11 al 26. Ahora vamos a otro, Zacarías 14:9 y Apocalipsis 15:3. Ahorita lo repito. Juan 1:18, Juan 15:26, Juan 17:11 al 26. Ese está largo. Y Zacarías 14:9 y Apocalipsis 15:3. Acuérdense que esto es bajo la distinción y la unidad en la Trinidad. Es lo que estamos viendo. La distinción y la unidad en la Trinidad. Que acuérdense que las tres personas en la Trinidad están en un estado de unidad siempre.
siempre. No es que, oye, lánzate como nosotros, ¿no? Decimos, somos una familia y decimos, pues, lánzate por las tortillas y ya hacemos diferentes cosas y bueno, no hay omnipresencia de nosotros. En ellos sí, la omnipresencia siempre va a estar, omnipresencia, porque omnipresencia es otra cosa. Sí, perdón, es omnipresencia, de presentarse, de estar. Ok, Juan 1.8, ¿lo tienen? Déjenme si quieren, yo leo el de Juan 17.11, pero Juan 1.8. 1.18, sí. Amén. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces hay muchos dicen de que, bueno, ¿y por qué Moisés bajó con la cara iluminada? ¿Sí lo han visto ese texto cuando bajó del monte y que le dijo que se la cubriera porque venía resplandeciente? Y muchos dicen, es que miró a Dios. Bueno, con este tipo de situaciones de que es que tuve una visión y vi a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Vi a Dios. Bueno, digo, por nuestra carne corrupta caeríamos en un instante, hermanos, en un instante. Si tan solo a esta gente que mintió al Espíritu Santo, imagínense lo que pasó. Ahora, ver a Dios en nuestra carnalidad o en nuestros sueños, que a lo mejor porque fueron muchos tacos, imagínense cómo caeríamos. Entonces, pero se nos ha revelado a través del Hijo de Dios, es su mismo Hijo. Ahí vemos la unidad en cuanto a Dios, nadie la ha visto jamás, pero al Señor Jesucristo. Ahora, tú y yo no hemos visto a Cristo, ¿o sí? A ver, pero lo vemos en revelaciones y todo, o en sueños y todo. Bueno, nosotros no vimos. Alguien dijo por ahí, y me quedó muy presente esta parte que, pues, me bendijo cuando dijo, ellos veían al futuro y saludándolo. Ahora nosotros vemos al pasado para una promesa futura, que es estar con Él en la eternidad. ¿Sí me expliqué en esta parte? De que ellos veían Isaac, Abraham, lo veían de lejos. Bueno, vino y qué dichosos fueron los apóstoles y los discípulos de caminar con Él. Y bueno, ya está en la historia, pero ahora nosotros vemos al pasado y vemos lo que pasó en la cruz para una herencia o una promesa futura, que es la redención de nuestras almas, ¿no? La vida eterna. Juan 15:26. ¿Quién lo tiene? Pero yo les enviaré al Consolador de parte del Padre. Cuando Él venga, les dará testimonio de mí. Él es el Espíritu de verdad que viene del Padre. Él es el Espíritu de verdad que viene del Padre. Gracias, hermano. Juan 17:11 dice así. Fíjense qué dice. 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre. Voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como ¿quién? Como nosotros, dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. ¿Pero por qué se perdió? Porque la misma palabra lo dice, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos ha dado? Su palabra. Es más que suficiente, su palabra. Y el mundo, así que no nos agüitemos de que si el mundo nos aborrece, hermano, por la palabra, pero si la vivimos, ¿sale? Si todavía andamos ahí como que medio coqueteando con el mundo, pues bien nos lo vamos a ganar, ¿no? Pero dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes o que nos guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Espíritu de verdad. ¿Sí ve? ¿Cómo es que todo va aunándose en cuanto a la Trinidad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Otra vez la palabra, verdad. Mas os ruego solamente, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Y hay quienes entran, usted y yo. ¿Sí ven la promesa de Dios?
Los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cuántos, hermano? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Y quiero que por favor ahí, porque yo lo tengo subrayado, ¿cuántas veces dice la palabra uno? ¿Las has contado? Dice, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Qué debemos de ser? Uno. Hay un canto que habla, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Así como nosotros somos otra vez uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca. ¿Quién va a conocer? El mundo que tú me enviaste. Ve que no es para que vean tu ministerio, vean tu fama, sino para que todo el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, es casi una oración, más bien es una oración de Jesús, ¿no? Y nos incluye. ¿No te sientes privilegiado por eso? Te incluye porque ya estamos aquí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es hermoso, hermano. Esto es maravilloso. No voy a seguirle hasta terminar porque es muy largo. Bueno, el 26, ahí era. Y Zacarías 14:9. ¿Quién lo tiene? Y Apocalipsis 15:3. Para que vean la unidad. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y uno su nombre. Otra vez la palabra uno. Haznos uno en ti, Señor. Apocalipsis 15:3. 15:3. Y con ellas cantaban el canto de Moisés, dedicado al Cordero, decían, Señor, Dios Todopoderoso, todo lo que tú haces es grande y maravilloso. Tú eres el Rey del mundo, todo lo que haces es justo y correcto. Grandes y maravillosos. ¿Qué versión es, hermano? Ok. Dios es todopoderoso, como decíamos que Dios es el todopoderoso y en Apocalipsis lo confirma. Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y para terminar, la identidad y cooperación en la divinidad. Es el otro punto cuanto a la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca son idénticos como personas, no se confunden en sus relaciones, no se dividen con respecto a la divinidad, ni se oponen ni se oponen a la cooperación. O sea, cooperan con un mismo fin y con un mismo propósito. No son idénticos como personas, aunque veremos la santidad del Espíritu Santo y la santidad de Cristo y la santidad del Padre, ¿sí? O sea, son santos los tres. No porque uno sea el Espíritu Santo es menos santo, no. No se confunden en sus relaciones. Cada uno hace la obra que tiene que hacer. No se dividen con respecto a la divinidad. Son divinos. Y ni se oponen a la cooperación. O sea, cooperan de la misma manera. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo en cuanto a sus relaciones. A ver si me entienden esta parte. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo en cuanto a sus relaciones. El Hijo está con el Padre, como lo que acabamos de leer ahorita en Juan 17. Y el Padre con el Hijo en cuanto a compañerismo. Y aquí va algo que el Padre no proviene del Hijo, pero el Hijo sí proviene del Padre en cuanto a autoridad. Acuérdense que Jesús decía, yo no hablo, mis palabras no son mías, sino así como las oigo del Padre, así las doy. O lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y Jesús dijo algo muy tremendo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sí ven? Cómo la unidad, identidad y la cooperación de la divinidad. Identidad y cooperación de la divinidad. En cuanto a relación, cooperación y autoridad,
Fíjense esta parte. En cuanto a relación, cooperación y autoridad, ahí entra el Espíritu Santo, proviene del Padre y del Hijo. ¿Quién mandó al Consolador? El Hijo. Pero acuérdense, el Hijo conforme a lo que oía decir al Padre. O sea que el Padre con esa comunión con el Hijo, el Espíritu Santo actúa y no, hermanos, no se le hace a menos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene esa santidad, tiene ese lugar en la Trinidad. Nada más que en estos tiempos pues es muy olvidado y pues no quieren tocar esta parte por los frutos, pero sí quieren tocar la parte de los dones. ¿Sí me explico? O sea, a mí yo pongo las manos y sanan, pero sigue siendo el mismo diablo de antes, el mismo grosero. Bueno, háblame, déjame ver tus frutos, porque por tus frutos, no por tus dones. ¿Sí me explico? Por los frutos te conocerá, no por tus dones. Ahora, cuando van acompañados, pues bueno, hermano, pues qué tanto, ¿no? O sea, por los frutos el Señor nos conocerá. El Espíritu Santo, pues, proviene del Padre y del Hijo. De aquí que ninguna persona de la divinidad puede existir u obrar separada o independiente de las otras. ¿Sí me explico? Por que el Espíritu Santo, poder decir, alguien está hablando en lenguas, alguien está dando una palabra de profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre anda por allá, el Hijo anda por allá, pero el Espíritu Santo, no, está la Trinidad a todo lo que da, por decirlo en nuestro vocabulario, ¿no? Obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que decimos que está con nosotros, el que mora con nosotros. ¿Amén? ¿Sí estamos? ¿O tiene alguna pregunta, o quiere añadir algo? Podemos añadir, ¿ok? Podemos enriquecer la clase o podemos ver de que, bueno, pero tenemos que tener en cuenta esto, que ninguna persona de la Trinidad o la divinidad de la Trinidad puede existir o obrar separada o independiente de las otras. No puede. Así que esa parte, y yo lo veo así, de que te digan, oyes, ¿en qué te bautizaron? ¿En qué nombre te bautizaron? No, pues en el nombre de Jesús. ¿Vale o no vale? Pregunta. O no, pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vale. Es en el nombre de Jesús nada más. ¿Sí me explico? O sea, dice uno, ¿cómo? Entonces, ¿quién tiene más autoridad en la Trinidad? ¿Sí va conmigo en esa parte? O sea, es hasta, podemos decir, es hasta tener otro argumento o una contienda que tú dices, o sea, mientras no haya sido en el nombre en tu nombre, pues ahí sí está mal, ¿no? En el nombre del César, imagínense, ¿no? Hermano. Sí, retomando que los primeros versos que estuvimos tomando y leyendo, está haciendo énfasis, y lo veo así, lo entiendo así, de la Trinidad, y como dice el pastor, la triunidad, Dios único, pero tres personas, un solo Dios. Todos estos versículos, al ponerles atención, vemos que empieza, y vemos el Hijo que está bautizado, y que el Padre y el Espíritu Santo que llega, y luego dice, hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza, bajemos y confundamos, y luego dice, ¿quién irá por nosotros? Y todo, en Isaías, etcétera. En fin, todas esas partes está hablando en plural. Sí. Al entenderlo, es la palabra Elohim, que es dioses, pero no significa que son varios dioses, sino que el término para entender de que no es una sola persona. Entonces, esto derriba la teoría o el pensamiento de que Dios es uno, Jehová, Dios uno es, sí, Dios es uno, pero aquí está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo en todos estos versículos, porque algunos tienen la teoría que dicen que Dios está hablando porque está rodeado de ángeles. Derribada la teoría, porque los ángeles no crean. Los ángeles no hicieron nada. Los ángeles son criaturas igual que nosotros. Bueno, no igual que nosotros, pero son criaturas por Dios. Entonces, derribada totalmente. ¿A quién le dijo entonces? Que quién tiene la potestad también, que tiene la misma esencia de Dios mismo, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más eso quería decir. Amén. Es los nombres, o como Dios se le conoce, el Elohim,
en el Antiguo Testamento, sí, es como lo acaba de decir el hermano. De esa manera podemos entender de que pues, Dios hablaba tanto con el Espíritu Santo, con el Hijo, en el momento también de la creación, ¿no? O sea, desde un principio. Entonces podemos ver que ni uno trabaja separado, o puede obrar, o puede existir separado o independiente de los otros. Siempre hay una... la palabra perfecta es, bueno, ya es más corta, Trinidad, pero es triunidad. Y queremos entender esta parte de que es un Dios que siempre, como Jesucristo en esta oración que dio, de como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, haznos uno en ti, diste este canto que me gusta. Y sí es cierto, y a veces es difícil tener un mismo sentir hasta en casa, ¿no? Pongas bueno, antes era de salir los 5, aquí están mis 3 hijos, pero no sé si a usted le ha pasado, y los mete a los 5 al carro. ¿Qué quieren comer? ¿Le ha pasado? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quieren comer? No, que yo tacos. No, que yo quiero McDonald's. No, que yo quiero una ensalada. Ya estoy diciendo cada quien el gusto y usted va a saber quién es el de los gustos, ¿no? De cada quien. No, pues, o sea, es difícil ponerse de acuerdo. Y siempre el varón como el más, ¿cómo se llama? Paciente, el más culto, el más sabio, el que no se desespera, siempre termina accediendo a todo, ¿no? No se crea. Siempre termina a decir, ay, lo que ustedes quieran, familia mía, llamada mía. Siempre terminamos comiendo tacos. No, pero a lo que voy es que no trabajan independientes. Voy a terminar con estos 3 textos, si me pueden ayudar para hacerlo más rápido. Yo tengo el primero, Juan 5:17, pero alguien que me ayude a Juan 8:17 y 18, ya para terminar y poder cambiar el orden, despedirnos y orar por la despedida. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 al 6. Yo leo Juan 5:17, si lo quieren apuntar. Juan 5:17, y es lo que acabo de decir hace un momento, es simplemente para recalcar. Y 8:17 al 18 y Primera de Corintios 12, 3 al 6. Dice es Juan, solo Juan, San Juan 5:17. Y Jesús les respondió esto: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que el Hijo de Dios tenemos que trabajar, ¿no? Servir, ¿sí o no? Tenemos que, queremos, porque el que no trabaja, que no coma. Por esto los judíos aún lo procuraban matarle. Perdón, me voy a saltar hasta el 30 nada más. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Apúntenlo así, perdón, en el guión. 5:17 y luego se salta al 30, ¿sale? Pero todo este contexto va basado a que la voluntad, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, la voluntad del que me envió, esa es la que hago. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sí que el testimonio que da es verdadero. Entonces, bueno, todo lo que de más habla es el testimonio del Padre al Hijo, ¿sale? El que sigue es Juan 8:17. Esto es con respecto a la deidad, ¿ok? La identidad y cooperación en la divinidad. Juan 8:17. Hasta el 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Entonces, es lo que vemos aquí entre el Padre y el Hijo, y ahora el Espíritu Santo, conforme el fruto, pues da testimonio, ¿no? Por eso le digo, cuando conocemos a alguien, tenemos ese mismo sentir de decir, es que el Espíritu Santo da testimonio de cada persona cuando somos hijos. Primera de Corintios, y con este termino, 12, 3 al 6. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero es un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Y esto queda algo muy claro, hermano, con respecto a lo que digo, que no todos vamos a hacer todo.
Cada quien tiene una función. Nada más que nunca se nos olvide de al menos yo, exigir a alguien más de lo que sé que, pues, bueno, esa persona, a eso lo llamó Dios. Pero algo sí es seguro, de que Dios nos ha dado un don para servir, ¿verdad? Dios nos ha dado un don. Aquel cristiano que dice, ay, hermano, ¿en qué sirve? No, pues yo no sé. Hermano, ¿cuántos años tiene convertido? Pues 20. Dices, no, pues, o sea, todavía sigo buscando mi don. No, hay algo que empezamos a desarrollar poco a poco y Dios lo va dando, ¿no? Dios te va dando la gracia, te va capacitando. Y ahora, esa capacitación o ese entendimiento, como dice el hermano con respecto al Espíritu Santo, que vemos la diversidad de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, la diversidad de dones y todo esto, las operaciones. Pero Dios dice que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que lo hace? Dios, el Padre. Y Jesucristo nos puso el ejemplo, ¿no? Sanó, multiplicó el pan, fue con los pobres, o sea, muchas cosas. Pero vemos la función, la operación de Dios en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en nosotros, ¿no? Que es su creación. ¿Por qué no oramos, hermano? Y antes que nada quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el asistir, por estar aquí, porque se nota el querer aprender. Ahora, no todo lo sé, hermano, no todo. Yo sé que usted puede tener mucha más revelación que Dios, mucha más entendimiento, y por eso damos lugar a que participemos, ¿no? A que podamos comentar. Tampoco queremos ser de que solamente el que hable y que sea y que hable y hable y hable. No, podemos aportar, pero siempre ruego a Dios que nos dé de su gracia y de su entendimiento para poder expresar, pero también para poder escuchar y oír y poner atención a cada una de las necesidades. Doy gracias a Dios por los que llegamos aquí los jueves, los que llegamos los domingos, pero también los que oramos también los martes. ¿Sabe por qué? Porque la oración nos hace más y más pues humildes a Dios, ¿no? A escuchar, a poner nuestras necesidades y estar sumisos a Dios. Le doy gracias a Dios por ello y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir invitando a más gente, a seguir invitando a aquellos que necesiten establecer bien su confesión de fe, ¿no? Que es lo más importante, y más cuando los días son malos, y más cuando hay mucho tipo de corrientes. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que meditemos en lo que Dios nos haya compartido el día de hoy y lo que viene más por delante. Gracias, Padre eterno, te amamos, Dios todopoderoso, Dios magnífico eres tú, Padre eterno. Gracias te damos por Jesucristo, por tu Hijo amado, el cual derramó su vida. Gracias, Padre eterno, misericordioso, lleno de gracia y de amor y de bondad. Gracias porque eres soberano y porque tú haces las cosas a tu parecer, Señor. Gracias porque aún pareciendo para nosotros, humanamente hablando, injusto por lo que hizo Jesús, fue justo, Señor, porque aún nosotros no nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos. Gracias, pero también gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo, que podemos decir, Señor, que a través de la iluminación de la palabra, así como el mundo no te conoce, tú viniste a nosotros, Señor, tú nos buscaste, tú nos encontraste lo perdido que estábamos, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo a darnos ese consolador que mora en nosotros, Señor. Bendito seas, Señor Jesucristo, por este don que nos has dado, esta gracia, este privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Y gracias por el Espíritu Santo porque es el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos exhorta, el que nos redarguye de todo pecado, Señor, por causa de conocer tu palabra, el que nos incita a leer, el que nos incita a no olvidarnos de orar, a no olvidarnos de que toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, los tronos, el dominio, todo sea para la honra y gloria de tu nombre, mi amado Jesús. Padre, gracias te damos. Bendice la ofrenda al dador alegre. Bendice la vida de mis hermanos en su trabajo. Guárdanos, protégenos. Bendigo la vida de nuestros hijos, la vida de los hijos de mis hermanos, Señor. Y gracias por los que estamos aquí, que sabemos que un día, Señor, si perseveramos en la exposición de tu palabra, si perseveramos en la unión como hermanos, como la unidad de tu Espíritu Santo, somos uno en ti, sabemos que poco a poco tú añadirás, Señor, a tu iglesia, por la cual tú pagaste, Señor, aquellos que han de ser salvos, aquellos que, Señor, se interesen, sientan la necesidad de conocer a un Dios vivo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas noches.